Hoy estamos aquí no solamente para hablar de proyectos, de emprendimientos o de energía solar, sino vamos a hablar de algo muy importante y es cómo la vida nos va construyendo y desarrollando para poder lograr nuestros objetivos, tanto empresariales como profesionales, bueno, y personales también. Les presento a Camilo Vargas. Camilo Vargas es un amigo mío de hace 16 años. Nos venimos a encontrar hace poco, hace unos 3 años de nuevo, y la idea de este video es poder pues contarles un poco quién es Camilo Vargas, contarles un poco quién es Cristian Escobar y sobre eso dejar grandes aprendizajes que ustedes nos van a comentar más adelante. Pero bueno, un gusto, Camilo, me agrada verte y este video pues creo que lo hablamos hace un tiempo, tiene unos matices muy interesantes, creo que vamos a recordar cosas del pasado, cosas muy interesantes también por vivir y cosas que nos han dejado pues justamente quienes éramos antes y quién somos hoy en día. Camilo, pues bueno, ¿realmente te acuerdas cómo nos conocimos? ¿Quiénes éramos hace 16 años? Súper. Pues yo creo que sería interesante para la audiencia tener una referencia de qué es lo que ves tú hoy de Camilo Vargas para que tengan una referencia y ahí ya contarles un poco del pasado, ¿les parece? No, de acuerdo, pues bueno, yo creo que parte de esta conversación nace de cuando nos conocimos hace 16 años. Quizás éramos unas personas que teníamos unos focos muy diversos. Nos conocimos en una universidad, él estudiaba una carrera muy diferente a la mía, pero nos unía algo en particular, querer vivir, querer probar cosas diferentes de la vida, traducidas básicamente en que no éramos los mejores estudiantes y hoy, 16 años después, bueno, más o menos 14 años después que nos volvimos a encontrar, yo le hice una pregunta y era, oiga, ¿quién se iba a imaginar que esa persona que yo conocí hace 16 años o en mi caso también, que me conocí hace 16 años, pues nos podían decir gente que éramos hasta vagos, que no éramos como esa lumbrera a seguir, que la gente de la universidad nos vería hoy y nos diría, ustedes ni siquiera se iban a graduar. Y ya cuando uno ve con el tiempo esa estructura pues, que ha logrado Camilo desde el punto de vista de su foco, el modelo de negocio que tiene estructurado, que es supremamente interesante desde mi perspectiva, y otras personas que estaban justamente en esos momentos también, que hoy son personas que, como hablabas ahorita, decían, son muy cracks, tienen una estructura muy clara de sus focos de negocio, viven bien, tienen buen estilo de vida, y decíamos, ¿será que mi amigo nerdo de la universidad estará igual bien? ¿O será que mi amigo nerdo de la universidad se está limitando solamente a cumplir unas funciones, una labor mucho más tradicional? Y entra esa palabra, la rebeldía. Quizás éramos muy rebeldes. Y hoy esa rebeldía nos ha llevado, desde mi perspectiva, a ser más intrépidos, un poco más osados, no tenerle miedo a ciertas circunstancias, arriesgar. ¿Usted cómo lo ve? Tal cual. Yo siento que efectivamente en el pasado, y para que ustedes se hagan una idea, compartíamos un gusto por la fiesta. Esa es la verdad. La Sí. fiesta, el trago y las mujeres, no mentiras. Bueno, sí, es la realidad. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, desde mi perspectiva, ¿sabes qué? Es que dice Stephen Covey, para un velero sin puerto, cualquier viento es bueno. Si Ok. usted no tiene dirigido, o sea, no sabe cuál es su norte, pues le da igual, ¿sabes? Y esa era mi realidad en ese momento. O sea, mi realidad era que yo no había definido una dirección. Como no Ok. había definido una dirección, pues la verdad pensaba un poco más en ese corto plazo que era vivir, ¿sabes? Vivir chévere. Esa abraza, no, aquí está Exacto. haciendo el Logan y todo. Entonces, claro, ese era el enfoque, era pasarla bien, era compartir con amigos, era salir de fiesta, pues estábamos en etapa de universidad, es como el momento para eso. Y, pero para mí, ¿qué lo cambió todo? Para hoy poder tener los resultados que tengo, definir dirección. Y una vez que determiné mi dirección, como lo acabo de decir, es determinado, no hay nada más, no existe nada más. O sea, yo dije, quiero construir esto y hacia allá voy, y eso es lo que hago yo todos los días y me levanto todos los días a seguir trabajando en mi propósito, que para que se hagan una idea es poder facilitar la transición energética, implementar energía solar en Latinoamérica, y a eso es lo que estamos trabajando. Eso es muy interesante porque cuando yo me volví a encontrar con usted y me contó acerca de esa parte enfocada en temas energéticos, de hecho que en ese tiempo creo que no existía en su cabeza lo más mínimo trabajar en temas ambientales o energéticos o de este tipo,
Es bien curioso porque fue un giro, fue un giro muy grande. Imagínense, yo en ese momento también estudiaba algo completamente diferente a lo que yo hoy hago. Camilo, si yo recuerdo bien, estudiaba medicina veterinaria y zootecnia. Yo estudiaba una ingeniería geográfica, después terminé graduándome de marketing, y así mismo la vida nos ha venido dando una vuelta bien grande. Pero eso me parece muy chévere, y es entender usted cómo se ve hoy en relación con quien era antes. ¿Cómo se ve en los dos escenarios? ¿Piensa que de alguna otra manera hoy, si usted ya mirando en retrospectiva, hace 16 años, 15 años, 14 años, todo lo que vivió y lo ha llevado hoy justamente a poder desarrollar modelos de negocio, hacer que gente crea en usted, que es un proyecto muy importante, cuando antes quizás decía nadie cree en nosotros, güey, ¿cómo se ve hoy en relación a lo que es el pasado y qué le diría a ese man del pasado hoy? Bueno, pues yo pienso que la vida es perfecta y la vida no se equivoca, y esto es una de hoy de mis convicciones que me hace vivir de una manera tranquila, ¿sabes? Que me hace ver potencial, la verdad, veo todo con potencial porque estoy confiado de que la vida está a mi favor. Ahora, por esa razón, digamos que no voy a juzgar mi pasado, porque gracias a ese pasado también hoy soy lo que soy. Sin embargo, pues si hoy le estoy hablando de pronto a un joven, a alguien que está en la universidad, que de repente dice como, venga, la verdad es que yo no tengo mi dirección clara, o que efectivamente está gastando su tiempo y sus días en algo tan efímero como puede ser embriagarse y estar de fiesta o algo así, pues sí le diría como o sea, el efecto compuesto todo el tiempo está funcionando, ¿sí? Siempre está haciendo su efecto. Entonces, cada paso que tú des en la dirección de la vida que quieres construir, pues es lo que puedes aprovechar. Sin embargo, no voy a juzgar ese pasado. ¿Por qué? Miren, efectivamente, mi efecto compuesto en ese momento era que no era aplicado en mis estudios, que pensábamos todo el tiempo en cosas efímeras, en fiesta, en juegos y demás. Y esa misma razón, ¿sabes qué? A mí me llevó a un punto que yo, o sea, como decir el punto más bajo. Literal, o sea, yo llegué a un punto en donde dije, simplemente es la vida que yo no quiero. Es la vida que no quiero. Y cuando llegué a ese punto de decir, esta es la vida que no estoy dispuesto a aceptar, hubo una pregunta muy poderosa que yo me hice, y es, ¿qué va a pasar conmigo en los próximos 20 años si yo sigo haciendo lo que hago hoy? Okay. Y entonces cuando me cuestioné sobre eso y reflexioné, las respuestas me daban miedo. O sea, las respuestas eran, yo no estoy dispuesto a aceptar esa realidad para mí, ¿sabes? O sea, muy posible con una enfermedad, obvio, pues con los hábitos que tenía. O sea, si sigo haciendo lo mismo que hago hoy y te hago, hazte la pregunta, si sigues haciendo lo mismo que haces hoy, ¿qué va a pasar contigo en 20 años? Y luego, ¿qué va a pasar contigo en 10 años? Y luego, ¿qué va a pasar contigo en 5 años? Y luego, ¿qué va a pasar contigo en 1 año? Y yo decía, no es la vida que quiero. Y en ese momento fue cuando literalmente mis decisiones empezaron a ser proactivas, encaminadas a la vida que quiero. No, y tienes razón, yo creo que son desde una forma de ver y como lo llevas desde la palabra de no arrepentirse uno de las cosas es, yo nunca he creído que éramos muy vagos, simplemente tomamos decisiones, porque al final la vida está construida basada en decisiones y momentos, y tomamos una serie de decisiones que en ese momento nos permitió ser un poco vagos, pero de alguna otra manera yo lo veo así, es que la estructura que nos dio el precisamente poder vivir ese tipo de cosas, nos dio una estructura para poder pensar en cómo podríamos estar en el tiempo. También le pasa a mucha gente lo contrario. Yo creo que yo he escuchado muchos casos de personas que me dicen, no, es que era excesivamente juiciosa o era excesivamente juicioso, se casó, vivió y ahora después de ya con 30, 40 años decidió irse de fiesta, desaparecerse del mundo. No son muchos los casos, pero pasa. Yo como que la famosa frase, el que no ha visto a Dios con cualquier santo se asusta. Algo así muy similar es lo que le puede pasar a una persona, y el conocimiento, la adquisición de conocimiento previo, momento tras momento, es lo que construye. Yo creo que de alguna u otra manera yo agradezco haber vivido muchas circunstancias que me permitieran saber qué era lo bueno y lo malo, pero no solamente lo bueno y lo malo, sino también poder entender que en mi visión de futuro era algo que yo ya había vivido y no tenía que repetir. Eso no quiere decir que la gente tenga que hacerlo, no quiere decir que la gente tenga que ir a tomar, que tenga que ir a bailar, irse los jueves
jueves, viernes y sábado, como quizás en ese momento lo hacíamos, y que yo creo que toda la universidad nos conocía, pero porque no entrábamos a clase. Realmente son muchas cosas que... Estaba revelando mucha información usted acá. Son muchas cosas que nos estructuran, eh, y que nos han venido dando como esos propósitos del futuro. Y yo de alguna otra manera por eso utilizo y traigo la palabra rebeldía. ¿Cómo cree que la rebeldía ha estado puesta en ese conocimiento que se adquirió en el pasado hacia lo que hoy está haciendo? Ujú. ¿Y cree usted que la rebeldía es muy importante para poder ser emprendedor? Sí, creo. O sea, fíjate que, por ejemplo, para ese tiempo, 16 años atrás, eh, siempre he tenido como eso de, primero, no me gustan que me digan qué hacer en ciertos aspectos, ¿sabes? Ahora, lo entiendo muy bien y hoy pago mentorías y lo que me diga el mentor, eso es lo que hago. Claro, Sí, o sea, si el mentor me dice es así y a mí no me eso hace es bien sentido, raro, porque uno antes o no sea, valoraba, uno no quería escuchar a nadie, y hoy uno sabe que hay gente mejor que uno total. y quiere escuchar. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, la mentoría está acorde a lo que yo sé que necesito desarrollar, la habilidad que yo sé que requiero para mi momento de vida. Entonces, por eso es que la quiero aprovechar tanto, ¿sabes? Y si yo tengo a alguien como mentor es porque ya tiene los resultados, y si ya tiene los resultados es porque ya recorrió el camino. Yo digo, ¿para qué me voy a tropezar con Sí, la piedra que hay este man ya se atajos, tropezó? hay atajos. ¿Sí? Ahora, cuando estaba en ese momento en la universidad, efectivamente, pues a mí no, o sea, prefería hacer otras cosas que incluso entrar a clase y demás. Y entonces surgían, por ejemplo, formas en cómo ganar plata para poder satisfacer, en ese caso, nuestras fiestas, por ejemplo, ¿sabes? Organizábamos apuestas, éramos los que organizábamos las apuestas Sí, sí, para sí. poder ganar dinero de ahí. Teníamos un casino en las mesas de Ruimax. Exacto. Entonces, y teníamos ingresos que, o sea, hoy en retrospectiva eran buenos ingresos. Sí, claro, claro. O sea, ganábamos bien gracias a hacer esa clase de cosas. Y yo siento que Habían hasta vacas en las cartas, me acuerdo. esa rebeldía que teníamos, efectivamente creo que lo lleva a uno a tener la capacidad de pensar diferente, de pensar que sí se puede, que simplemente si está en tu mente es como le doy forma. En cambio, siento que cuando uno está como muy en el sistema, pues simplemente te limitas, ¿sabes? Como, no sé si has visto la referencia del elefante que le amarran el bracito, Sí, claro. sí, se y que limita. lo lastiman y que después únicamente con que tenga una Palito. soguita y ya, no necesita nada más porque ya queda, ¿cómo se dice? Sí, ya en su mente es que no tiene cómo moverse porque le va a doler. Exacto, exacto. Siento que esa sería la diferencia de uno poder tener rebeldía. Si uno tiene rebeldía en ese aspecto que sería canalizada, como tú lo dices, pues eso se vuelve un poder. Y es el poder de ser conscientes que todos podemos crear una realidad. Sí, no, completamente de acuerdo. Pero mira que a mí me parece muy interesante que le cuentes a las personas algo, y es cómo luego de pasar todo ese tiempo en rebeldía, seguramente hubieron muchos escenarios de vida que te llevaron a pensar justamente en que no era lo que querías vivir. Mm. ¿Cómo fue ese momento en el que empezaste a hacer algo diferente, ya te diste cuenta que no era el camino, y cómo decidiste canalizar esa energía o esa idea a convertirla en un modelo de empresa que hoy ayuda a varias personas y que también tiene un enfoque pues muy interesante, que es el tema energético, en medio ambiente, que ya te ha hecho facturar también un dinero importante? ¿Cómo fue ese momento y qué fue lo que crees que fue el detonador para convertirlo en una empresa? El detonador yo creo que fue negarme a que esa realidad iba a ser para mí. O sea, nuevamente, el efecto compuesto siempre funciona. Yo hice las matemáticas. Yo dije, si yo estoy ganando tanto al mes y si ahorro al máximo sin comprarme nada, sin hacer nada, ¿cuánto ahorro? Y eso lo multiplico por 12, eso ahorro en un año y eso lo va a multiplicar por 20 años, ¿cuánto me estoy ganando? Y cuando yo vi la cifra, que es matemática y la matemática no falla, Las cartas sirvieron. sí, y cuando veo la cifra, y yo dije, no me va a alcanzar ni siquiera para el carro de mis sueños. No me va a alcanzar ni siquiera para yo irme a conocer esos lugares que yo veo en internet. O sea que estoy destinado a vivir esta vida. O sea, ese fue el detonante, porque cuando yo hice esos cálculos, esa idea quedó ahí en mi mente, ¿sabes? Y es como, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y en esa incomodidad mental que estaba viviendo,
Entonces me llegó un libro. Y el libro era algo así que no lo tengo claro ni siquiera, pero era algo así como 7 hábitos de los millonarios o algo así. Y Ok. entonces el libro decía, los millonarios entrenan porque cuidan su cuerpo, porque es su vehículo. Y al otro día yo empecé a entrenar porque no tenía ni referencia de Sí, nada. O claro, sea, claro. realmente, aparte, no vengo de familia millonaria, tampoco tenía amigos millonarios, nada de esas cosas, ¿sabes? O sea, no tenía una referencia de cómo era que se podía crear riqueza. Pero después, si este libro lo decía, yo pues voy a hacerle caso. Entrenar, y empecé a entrenar al otro día. Leer, bueno, ya estoy leyendo. El otro era ver oportunidades. Eso es bien interesante porque entonces el libro decía, practica el ver oportunidades. Tú vas por la calle y ves un negocio, imagina cómo tú lo harías mejor. Imagina cómo tú harías para que pueda tener más ventas. Y entonces empezaba a practicar eso cuando iba en el día a día. Y entonces empecé así a moldear la mente y eso me empezó a traer ese gusto por el aprendizaje y empecé a leer más. Entonces cuando empiezo a leer, y obviamente libros pues de poder, libros que te llenan de recursos para la vida, entonces empiezo a comprender cómo funcionan los negocios, cómo funciona el emprendimiento. Y yo dije, bueno, pues igual voy a vivir, pues voy a dedicar esta vida a hacerme muy millonario, fue lo que yo dije, ¿sabes? Voy a dedicar esta vida a hacerme muy millonario. Y en un principio sí fue por hacerme millonario. Sin embargo, en el camino, eh, yo dije, bueno, me creé un modelo de negocio, empecé a vender comida en la calle y me empezó a ir mucho mejor haciendo lo que hacía. Eh, yo andaba con esos fajos de Sí, billetes siempre va a haber una de distracción. 2.000 pesos así vendiendo. Entonces eso empecé a entender los modelos de negocio, eso me pareció bien interesante. Empecé a entender que primero hay que enfocarse en el mercado y que cuando tú tienes un gran mercado lo que haces es diseñar un producto para abordar ese mercado. Y me empezó a gustar mucho ese tema, marketing, negocios. Entonces estudiaba muchísimo. Pero yo sabía que tenía que encontrar una industria en la cual yo iba a construir eso, en cuál iba yo a construir ese patrimonio. Y me preguntaba y andaba como activo en eso, como en qué. Entonces como que siempre andaba mirando, ¿sabes? Y un día me surge una noticia de cómo la energía solar en Europa está creciendo. Y entonces dicen, no, las empresas están ahorrando millones en Europa, están generando miles de empleos en Europa y están ayudando al medio ambiente. Y yo vi eso en una noticia y a mí me brilló la mente de una vez y yo, ¿qué? Yo eso no lo he visto en Colombia, año 2017. Ok. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a ser el mejor de la energía solar en Colombia. Wow, pero muy interesante el tema porque yo sin duda pensaba que eso había sido traído por alguien, o sea, porque conocías a alguien que estaba metido en el tema. Y es que ahí, Camilo, pasa algo muy importante y es todo lo que me acaba de decir usted, o sea, usted me acaba de hablar de todo lo que me dijo fue decisiones que usted fue tomando y viendo basadas en sus propias necesidades. O sea, basado en yo ya no quería vivir eso, tenía que buscar algo mejor y lo hice y decidí hacerlo. Yo creo que a mucha gente le pasa lo contrario. Hay gente, como te lo decía hace un poco, muy brillante, muy buena, con una estructura profesional muy sólida y no encuentran oportunidades. Tienen ideas, pero jamás las ejecutan. Tienen las personas, tienen la gente que le puede presentar y conectar al uno al otro, pero no hacen las cosas. La famosa procrastinación no solamente es lo que, no solamente trata de yo querer hacer algo y no hacerlo, sino de tener visiones, estrategias y no lograr ejecutarlas. Yo conozco mucha gente que es muy buena y no lo hace. Y yo, de alguna otra manera, cuando hablábamos, todo esto lo trajimos a la rebeldía y a esa parte de las decisiones, y es, no hay nada más importante que tener ideas, pero hacer que pasen, arriesgarse, ser rebelde. Eh, las famosas libros que dicen, no, inténtalo 10.000 veces y cáete 1.000 veces, no importa, es verdad. ¿Sabe cuál es la verdad? Que la gente no lo hace. La gente intenta una de 10.000. Y usted, creo que una de las cosas que me está dejando hoy es enseñándome es, venga, realmente usted tomó sus decisiones. Usted se enfrentó a sus propias limitantes. Uno siempre va a tener su mismo espejo para darse cuenta quién es, hacia dónde quiere ir y también quién es el primero que no deja avanzar es uno mismo. Total. Y muy curioso, muy interesante porque pues creo que ahí sí fue un tomador de decisiones por completo, porque ahí yo le veo esa rebeldía, uno ve en esos factores de los 16 años hacia atrás unas personas
que no nos daba miedo hablar, que no nos daba miedo pedirle plata a otro para jugar cartas, no nos daba miedo negociar, no nos daba miedo irnos a tomar cerveza y por allá que habían problemas o vainas. Yo me acuerdo que había gente hasta que dejaba empeñados los relojes. Ahí aprendimos a negociar un poco. Empezamos a negociar un poco. Pero Sí, eso, todas esas circunstancias están pegadas a la rebeldía. Y a mí me queda algo muy importante y me gustaría es que de este video que estamos haciendo es que le ha enseñado, o sea, que toma como gran aprendizaje de ese momento que nos conocimos. Una o dos cosas como conclusiones de decir, vea, yo viví esto, vivimos eso en ese momento y eso para nosotros fue algo que nos impulsó. Le voy a decir una, por ejemplo, para mí. Una de las cosas importantes que me pasó en ese momento fue, a nivel familiar y personal, fue entender y reflexionar a través de los actos que yo estaba cometiendo, que no solamente pues, no estaba avanzando y que me estaba deteniendo un poco en la vida, sino también el ver, por ejemplo, que mi misma familia en algún momento me decía, oiga, pues que usted no está tomando decisiones ni siquiera para usted mismo, no está pensando ni siquiera en usted mismo. Eso a mí me hizo reflexionar mucho hacia dónde debía ir encaminado mi propósito. Y mi propósito no era, para mí el propósito ha ido migrando a medida que va cambiando, pero en ese momento mi propósito inicial era, venga, yo tengo que hacer algo que me satisfaga a mí, que no me haga daño, que me deje crecer, pero también que me permita que en mi núcleo cercano, mi familia, estemos bien, nos sintamos bien todos. Porque indudablemente cuando una persona comete errores, no solamente los comete desde la perspectiva personal, sino impacta realmente a todo el mundo. Y el tener errores no es el problema es cuando el error se convierte en algo repetitivo, constante y quizás en un vicio. Porque, bueno, en el camino de los negocios, el tiempo y el cometer errores es parte constante. Déjanos esa reflexión rápidamente para terminar. listo. Yo creo que la reflexión realmente es el efecto compuesto siempre está actuando. ¿Cuáles son las decisiones que están tomando hoy? Sean conscientes de que lo que hoy están viviendo es resultado de sus decisiones del pasado. Ahora con eso, ¿qué clase de decisiones vamos a tomar hoy para vivir el futuro que queremos? Es una responsabilidad que tenemos basada en la ley de la cosecha. Lo que hoy siembras es lo que vas a cosechar más adelante. Wow, poderoso. Y bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por su amistad, su tiempo. Y bueno, una muy buena reflexión para todos. Hay que ser rebeldes, hay que ser entusiastas en la vida y siempre lograr las cosas a través de las decisiones.